Hola, bienvenido de nuevo a Ariana Garjuna. Esta es la clase de repaso y tuvimos 14 clases increíbles. Hemos pasado por, creo que son 9 capítulos, lo cual es un gran logro. Eso es un tercio. No es un tercio del total del texto, pero es un tercio de los capítulos, porque los capítulos tienen diferentes longitudes y estos son capítulos más cortos. Pero definitivamente hemos hecho una gran parte. Es aproximadamente el 20% del total del texto de sabiduría de Nagarjuna y el comentario de Choni Lama. Es decir, el comentario de Edson Kappa también. Hicimos un gran progreso, trabajamos muy duro y pensé, pues divirtámonos un poco. Vamos a relajarnos. Tengo a 7 de mis amigos aquí y vamos solo a hablar sobre lo que acabamos de estudiar, ¿ok? Y tal vez sea divertido para ustedes también en casa, escucharnos vagar en la oscuridad, como dicen. Así que aquí vamos. Empezamos con el capítulo 9 y se llama Una investigación sobre quién pudo haber estado allí antes. Es un nombre extraño para un capítulo. Es una investigación sobre quién pudo haber estado allí antes de que llegáramos, algo así. ¿Quién pudo haber estado allí antes? Voy a mostrar imágenes y mis estimados amigos van a adivinar de qué estábamos hablando con esa imagen. Y por supuesto les daré pistas porque tuve cuidado de estudiar antes de venir, porque tampoco no me acuerdo yo. Así que aquí vamos. Primera foto, Doctor Pachi. ¿Alguien quiere explicar brevemente qué está pasando? Y lo repetiré para la grabación. Brevemente, ¿qué está pasando? Hay una chica joven, tiene un telescopio, ella sale para ver las estrellas, pero antes de que mire las estrellas, ¿ella es un astrónomo o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuál fue primero, el astrónomo o las estrellas? Es una broma, ¿verdad? Sí, ella salió primero, Geshe-la. No, pero todavía no era una astrónoma. ¿Por qué? Porque todavía no estaba viendo las estrellas. Espera, entonces, ¿ella tiene que ver las estrellas antes de ser astrónoma? Sí, no puedes llamarla astrónoma hasta que mira las estrellas. Entonces las estrellas vinieron primero, ¿verdad? Y luego se convirtió en astrónoma. Entonces ella no salió de la casa primero, ¿verdad? Esto representa un problema por la forma equivocada en que vemos la realidad. Siempre estamos confundidos sobre cómo funcionan las cosas. Siempre. Incluso con solo alguien mirando algo. No entendemos. Y este capítulo fue específicamente sobre los poderes de los sentidos y de qué forma miras algo, cómo escuchas algo, cómo hueles algo, cómo saboreas, cómo sientes algo. ¿Qué viene primero, el objeto o el ver? Cuando miras una pared, ¿estaba la pared ahí antes de que miraras? ¿O abriste los ojos y luego se abren las semillas en tu mente y luego la pared estaba ahí para ser vista? Entonces tal vez sea al revés de lo que pensamos. No es que abres los ojos y ves una pared, es que abres los ojos y creas un muro para verlo. Y no se siente así. Se siente como si la pared estuviera ahí antes. Entonces eso se puede aplicar al mantra del Buda de la medicina, por ejemplo. Dices el mantra y luego piensas que el mantra cambia el cáncer de alguien o algo así. Entonces, el mantra viene primero, ¿correcto? Y luego curar el cáncer. No. ¿Por qué? Porque hasta que curas el cáncer con unas palabras mágicas, no son palabras mágicas, no son mantras. Mantra significa palabras de poder. Hasta que muestren su poder, no son mantras. Entonces, ¿puedes decir el mantra antes de que cure el cáncer? ¿Puedes decir un mantra antes de que el cáncer sea curado? ¿Sí o no? No, no puedes. No es un mantra hasta que se curan. Entonces, tienes que pensarlo. Nagarjuna dice, si no entiendes este punto, no me importa si dices mantras. Tal vez tengas suerte y curan a alguien,
porque hicieron algo bueno hace 10,000 vidas. Pero si quieres el mantra para causar la cura, debes entender que el mantra no es un mantra hasta que llegue la cura, que significa que es imposible que el mantra cause la cura. Entonces algo más está sucediendo aquí. No es que el mantra cause la cura, es que tu mente crea un mantra, tu mente crea una sesión de meditación y luego tu mente crea una cura para el cáncer. Pato, pato. No, no. Ujú. Así que no hagas mantras pensando que los mantras van a curar a las personas. Salva la vida, protege la vida. Ayuda a la vida de otras personas. Hoy vi algo gracioso, le tomé una foto para ustedes. Hay una nueva palabra en el mundo empresarial. Se llama ecolavado. Es como blanqueado. Entonces, en inglés americano, blancado o lavar significa que hiciste algo malo y luego lo blanqueas y se ve bien. Y ahora hay una nueva palabra en el mundo corporativo que le llaman el lavado verde o ecolavado y significa que te atribuyes el mérito de captar carbono que realmente no hiciste. ¿Ves lo que quiero decir? Tú dices, mira, salvé 50 árboles y alguien dice, ¿dónde están los árboles? Y estás como... Y eso se llama ecolavado ahora. Es un nuevo verbo de la industria estadounidense. ¿Por qué estoy hablando de esto? Parece que los mantras están causando que el cáncer desaparezca, pero realmente salvar la vida de los animales, por ejemplo, salvar el medio ambiente y captar carbono. Uno grande es salvar animales. Puedes salvar algunos peces, pero ¿y si salvas los animales del mundo entero? Eso sería genial. Entonces tus mantras funcionarán para detener el cáncer. ¿Ok? ¿Entendido? Porque el mantra viene de ti, decir el mantra viene de ti y la cura viene de ti. Y no es que decir el mantra cause la cura, ¿entiendes? Tienes que salvar la vida antes de que el mantra o los mantras funcionen. Esa es la vacuidad del mantra. Muy bien. Así es, por cierto, como puedes obtener la cura antes de que exista el mantra. Ok. Muy bien, vayamos a la siguiente imagen. Estoy feliz de que supieran qué imagen era. Esta es una difícil, ¿ok? ¿Están listos? Oh, estoy en el incorrecto. No, creo que es el siguiente. Es un incendio. Muy bien. Es la siguiente foto. Ahora estamos en el capítulo 10, que fue llamado, si miras la imagen, puedes adivinar, es una investigación de fuego y leña. Así que ahora estamos en el siguiente capítulo. Y yo quiero saber cómo el capítulo 10 está conectado al capítulo 9 por $100. El capítulo 10 es sobre fuego y leña. El capítulo 9 trata sobre cómo funciona el ojo. Sí, cómo quema el fuego la madera, que es similar a... ¿Acaso hay un astrónomo antes de que mire las estrellas? Sí, más o menos, te daré 75. Muy bien, aquí vamos. El capítulo 9 fue sobre cómo ves un objeto, cómo el sujeto interactúa con el objeto. El capítulo 10, si lo recuerdas, ¿quién trajo el fuego y la leña? ¿Quién mencionó el fuego y la leña? El otro chico. Él dijo, mira, Nagarjuna, deja de trabajar demasiado con tu mente. Mira, es simple. Es la misma forma en que el fuego quema la madera. La forma en que el ojo ve la pared es igual a cómo el fuego quema la madera. ¿Por qué lo haces tan complicado? Entonces Nagarjuna dice, oh, ¿no piensas que es complicado cuando quemas la leña con el fuego? Déjame hacerte unas preguntas. Es por eso que tengo esta foto de gente sentada ahí haciendo qué al fuego. Mirando al fuego. Yo estaba tratando de llevarte del capítulo 9 al capítulo 10. El capítulo 9 trata sobre cómo ves la pared. Y el capítulo 10 es lo que realmente está sucediendo cuando el fuego quema ¿qué? ¿Qué tipo de madera?
Pero antes de que el fuego queme la leña, ¿cómo puedes llamarlo leña? Duh. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? No, definitivamente estamos teniendo un problema aquí. Ustedes no están mostrándolas en el mismo orden. Sí, deberían estar en el mismo orden. Creo que el próximo todavía está en... No, olvídate del número de los capítulos. Sigan el orden que el buscador los coloca. No, creo que el siguiente está encendiendo un cigarrillo. Ah, lo siento. Vi un dedo. Sí, aquí vamos. Ahora, les daré una pista y me dirán qué está pasando aquí. La llama no toca el cigarrillo. Esa es una pista. Porque elegí esta imagen. Comenzaré la conversación. ¿El fuego es leña o no? No. El fuego actúa sobre la leña, ¿verdad? Así que vamos a confirmar. Así es como haces un debate. Vamos a confirmar. No hay problema. Siempre decimos que no hay problema. ¿El fuego es leña o no? No. Entonces el fuego está actuando sobre la leña, ¿verdad? Entonces son cosas separadas. Así es en el debate. Entonces son cosas separadas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se tocan? No. No. Entonces puedes encender un cigarrillo prendiendo un encendedor a 10,000 kilómetros de distancia porque no tienen que tocarse. Estaba tratando de encontrar una imagen de alguien que tuviera un poco de espacio entre la llama. Quiero decir, este espacio podría ser 10 millones de kilómetros, no importa. Si el fuego no es el cigarrillo, entonces ¿dónde se tocan? ¿Dónde pues, se pueden tocar? ¿Dónde está el punto de contacto entre el cigarrillo y el fuego? Ok, si nunca se tocan, entonces no puedes encender un cigarrillo con el fuego. Si sí se tocan, entonces hay una parte de la causa que toca el resultado. ¿Estoy en lo cierto? Y en ese caso, algo en el pasado que ya se ha ido puede afectar algo en el presente. No, se fue. Si se ha ido por un milisegundo o se ha ido por 1 millón de años, no importa, se ha ido, no puede hacer nada. Algo en el pasado no puede quemar tu dedo y no puede encender un cigarrillo. ¿O si no existen al mismo tiempo? Bueno, como sea. ¿Cuál es el punto, Geshe-la? ¿Por qué estamos hablando de esto? Déjame hacer mis mantras del Buda de la medicina, no me molestes. Estoy tratando de decir que para cuando termines el mantra se ha ido y no puede curar el cáncer. Algo de hace 1 millón de años no puede curar el cáncer. Y algo de hace medio segundo no puede curar el cáncer, porque se ha ido y no existe. Y no puede tocar nada si no está aquí. ¿Ok? Los mantras no pueden curar el cáncer. No puede ser así. Oh, Geshe-la, escuché muchas historias de que la gente se curó su cáncer diciendo mantras. No, tu mente creó a una persona bien diciendo un mantra, tu mente creó el sonido, luego tu mente creó el cáncer siendo causado. Si quieres curar el cáncer, muy bien, di mantras, pero primero colecciona el karma. ¿Cuál es el karma? Captar carbono. Salvar 1,000 millones de animales. Salvar 780 mil millones de animales, creo, lo busqué. Algo así en el mundo. Entonces, si arreglas ¿cómo lo llaman? El problema de sobrecalentamiento con la atmósfera. Sí, el cambio climático. Entonces vas a salvar tal vez alrededor de 50,000 millones de animales. Hagamos eso. Luego puedes decir mantras y todo va a pasar. Sucederán todo tipo de cosas raras. Geshe-la recibirá croissants cada 5 minutos. Cosas imposibles. Muy bien, siguiente imagen. Sí, ¿qué es esto?
Y prepárense para demostrarlo. ¿Qué hay en la foto? Sí, porque es leña. Hasta que empieces el fuego, hasta que se queme. Por lo tanto, esto no puede ser leña, porque aún no se ha quemado, ¿verdad? Es lo mismo, no se confundan. Por cierto, todavía estamos en ¿qué capítulo? Capítulo 10. Todavía estamos investigando la leña. Nagarjuna pasa mucho tiempo en el capítulo 10. Parece que es importante. Muy bien. Veamos nuestra siguiente imagen. Sí, todavía estamos en el capítulo 10. Y estamos hablando de originación dependiente. ¿Cuál es el camino corto para describir la originación dependiente? ¿Qué fue lo primero que dijo el señor Buda cuando enseñó la originación dependiente? Sí, si esto sucede, entonces eso sucede. Él no mencionó que hubiera dos eslabones o la ley. Bueno, él no dijo eso, él dijo, mira, si esto sucede, aquello sucede. Probablemente estaba así. Y si esto sucede, aquello sucede, ¿entienden? Esa es originación dependiente. Muy bien, después le pusieron un gran nombre. Pero la primera vez que lo explicó fue como, si esto sucede, esto sucede. Es como lo que solía decir tu mamá. Si haces esto, te va a pasar esto. Tu mamá trató de enseñarte. Entonces eso es causa y efecto. Entonces lo que significa es, piénsalo. La segunda cosa que sucede depende de la primera cosa que sucede, ¿entendido? Si haces esto, esto va a suceder. Ahora, si hablas de dependencia, la segunda cosa que sucede depende de lo primero que suceda. Es como, aquí está la taza de café y aquí está el pañuelo, así que esto es lo que pasó y esto es la causa. La causa apoya el resultado, ¿verdad? Si haces esto, cariño, te va a pasar eso, cariño. ¿Está bien? Porque eso depende de esto. Conseguir eso depende de hacer esto. O sea, entonces hay una relación de dependencia. Los resultados se basan en causas, ¿cierto? No. Para cuando llegue el resultado, la causa se habría ido hace mucho tiempo. No existe tal cosa como dependencia. Puedes cancelar todas las traducciones de su gen. Todo es imposible. ¿Por qué? Porque para tener dependencia, eso que pasa en segundo lugar debe depender de la cosa que sucede primero. Y si lo que pasa primero ya se fue, entonces no hay dependencia, solo el pañuelo cae al suelo, ¿entendido? Muy bien, eso es lo que realmente significa. Entonces, ¿dónde está la dependencia? Ahora, pregunta de $100. Vamos, vea esa última imagen. Las partes de la pluma. Yo digo que algo está dependiendo de algo en esta imagen. Yo digo que algo depende de algo en esta imagen por $100. Alguien dígame qué depende de qué. Pensé que dirían eso. ¿Alguien más quiere decirlo? Bien, $100 para Pachi. Sí, la pluma depende de las semillas. Esta es una foto engañosa. Esta foto es engañosa. Geshe la va a decir, oh, ¿que depende de qué? Y Giel se va a decir, oh, el bolígrafo depende de la mesa. Y luego Pachi puede decir, no, el bolígrafo depende de mi semilla. ¿Entendido? Eso es todo. Esa fue una imagen ingeniosa. No sé. Después de mi muerte, ¿quién va a recordar qué es esta imagen? Muy bien. Aquí vamos, siguiente. Espera. No es- Tal vez estoy en el lugar equivocado. Wow, esto es muy raro. Muy bien, tenemos el paquete de leña, tenemos el bolígrafo sobre el escritorio. Sí, es cierto. Bien, bien. Los otros chicos dijeron, mira,
puedes ver que el fuego viene de la leña. Por ejemplo, mira, Nagarjuna, no me importa si dices que el fuego es la leña o dices que el fuego es separado de la leña. Realmente no importa. Si pones un cerillo en alguna madera seca se va a quemar. Ahora no me importa qué tipo de filosofía tienes. Puedo incendiar tu casa, mírame. Entonces, puedes filosofar sobre esto, pero cualquiera puede ver que cuando pones un cerillo cerca de un montón de cosas secas, se queman. Y luego Nagarjuna responde con esta imagen. ¿Cuál es la imagen? El punto de la imagen. Bueno, estoy diciendo, ¿por qué usé lentes de colores aquí? Sí, correcto. Solo porque lo veas así no significa... Eso es correcto, sí. Tus- tu equipo está roto, está descompuesto. Esa sería la respuesta de Nagarjuna. De hecho, escucha esto. Todo en la rueda de la vida está descompuesto, ¿entendido? Y me tomó muchos años darme cuenta de eso. Si algo está dibujado dentro de la rueda de la vida, dentro de la rueda, dentro de los límites de la rueda, está descompuesto. Todo está estropeado. Todo. Entonces, tus ojos, que son Napakichi, quinto eslabón, los edificios vacíos, están dañados. Están dañados. Tus ojos están dañados. No me digas que el fuego quema la madera solo porque puedo verlo. Ok, ¿es todo rosa en el mundo? No sé, mi teléfono blanco es rosado. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Geshe-la? Porque si tienes puestos anteojos rosas, te parecerá rosa. Y siempre tienes estos anteojos puestos. Naces con estas gafas de sol puestas y los usarás hasta el día que de tu muerte. Naces con un defecto en tu ojo. ¿Cuál es el famoso ejemplo sobre un defecto en tu ojo? Sí, es como tener un rasguño en el ojo, en tu córnea, y crees que hay algunos... o crees que hay una grieta en la porcelana, ¿entiendes? Es realmente solo un rasguño en tu globo ocular. Entonces, según el budismo, por supuesto que tu mente está malinterpretando todo, pero el problema es peor que eso. Tu globo ocular está dañado. Siempre ves las cosas de forma incorrecta. Cuando crees que ves un cerillo provocando un incendio o cuando piensas que un mantra cura el cáncer, estás ahí un problema con tu ojo. Eso no es lo que sucede. ¿Qué está pasando realmente, Geshe-la? Tú salvaste la vida de muchos animales. No lo sé, plantar un bosque en Diamond Mountain. Entonces ese oxígeno salvó a muchos animales y luego hiciste mantras y puedes curar el cáncer. ¿Entendido? Eso es todo. Si Nagarjuna tiene razón, tenemos que ser amables con los animales y otros seres humanos también. Muy bien, siguiente. Esta imagen está relacionada con esto. Por $100, dime por qué. Esta imagen está relacionada con esto. Sí, $100 para el joven. Solo te autoinformas, ¿está bien? Si no te reportas, no es mi problema. ¿En qué momento está lista la pizza? ¿En qué momento está lista la pizza? ¿En qué punto? Así que hay fuego pasado, hay fuego futuro y está el fuego en el momento. Y continúa moviéndose. El momento presente sigue moviéndose. ¿Cuál es el punto exacto? ¿Qué cocinó la pizza perfectamente, por cierto? Tú preparaste la cena para alguien más hace 2 semanas y no la quemaste. ¿Ok? Preparaste la cena para alguien hace 2 semanas y no la quemaste. Entonces fuiste a Johnny's Rotten y compraste una pizza y estuvo perfecta. ¿Por qué? Encontró la línea imposible entre poco cocido y sobrecocido. ¿Dónde está la línea entre poco cocido y sobrecocido? ¿Dónde se encuentra la parte de la habitación que ya has caminado
con la parte de la habitación que aún no has caminado, porque ambos han desaparecido. Uno ya ha pasado y uno no ha sucedido aún, no están ahí. ¿Dónde se encuentran? No pueden encontrarse en ningún lado, no están aquí en la habitación. Todo proviene de ti. Cuando cruzas una puerta, ¿qué está pasando realmente? Sí, imagen pequeña, imagen más grande. Pega el marco de la puerta con cinta adhesiva. Pequeña imagen, imagen más grande, imagen más grande, imagen más pequeña, más pequeña. Leí una vez un libro, Ursula Le Guin. Es una historia corta, se trata de un árbol que se saturó de trabajo. ¿Por qué? Es un árbol muy viejo, es un árbol de como 500 años. En los viejos tiempos, cuando la gente caminaba o usaba carretas, la vida era soportable. ¿Qué quieres decir? Bueno, a medida que se me acercaban, yo tenía que crecer. Y luego, mientras se alejaban, tenía que encogerme. Y ya sabes, estaba bien, pero ahora, a 80 millas por hora, ¿cómo esperan que crezca y me encoja en una décima de segundo? Es demasiado estresante. El árbol se estaba quejando. Tengo que crecer a medida que se acercan y tengo que encogerme realmente rápido cuando se alejan. Es muy rápido, es mucho. Eso es lo que realmente está sucediendo. Gracias, árbol. Muy bien, aquí vamos. Sí, ¿y cuál es el favorito? ¿Cómo lo llaman? No es quejarse, es similar. Geshe-la siempre está gimoteando. Sí, gimoteando es bueno. Geshe-la siempre está haciendo alguna declaración con respecto a una tortuga. Por $100, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la declaración que a Geshe-la le gusta hacer sobre esta tortuga en particular? Sí, $100 para... No olvides decirle a mi jefa. Entonces, no sé. Hace 3000 años en la India la gente creía que el mundo entero estaba siendo sostenido por una tortuga. Y que era plano y estaba siendo sostenido por una tortuga. Si tú no entiendes cómo sucedió el mundo, entonces entiendes incorrectamente todo en tu vida. Si entiendes incorrectamente cómo el fuego quema la madera, entonces debes entender incorrectamente los mantras, por ejemplo. Tienes que. Y te doy una posibilidad. ¿Cuántas personas en la antigua India entendían la forma del mundo correctamente? Correctamente. Cero. Cero. Llámalo 10 millones, 50 millones, no sé cuántos estaban vivos en ese momento. ¿Qué porcentaje de ellos estaban equivocados? 100%. 100%. Entonces, en teoría, es posible que también estemos equivocados 100%. Ha ocurrido en el pasado que la gente tenía una idea equivocada sobre la cantidad de cosas. Todo. Tienes que decirlo así. Todo. Y quizás también nosotros nos equivocamos en todo. ¿Ok? Entonces, si te equivocas con el fuego, o te equivocas sobre cómo crecen las plantas, o te equivocas sobre cómo tu esposo te grita, entonces puede que estés equivocado con todo. Las esposas se equivocan más que los esposos. ¿Puedo decirlo, Pachi? Yo creo que es verdad. No, ok. No, es broma. Siempre es el esposo en la cocina, ¿verdad? Bueno, de todas formas, solo considera la posibilidad. Si Nagarjuna tiene razón en este libro, si este libro es correcto, entonces todo lo que crees está mal. Y eso significa que cada acción que alguna vez hiciste en tu vida está mal. Cuando enciendes el interruptor para encender esta luz, fue un error. Esto fue basado en un entendimiento incorrecto. Cuando giras la llave para encender tu auto, estás loco. ¿Ok? Deberías estar buscando a alguien a quien darle un aventón y luego intenta encender tu auto. De lo contrario, puede que tu carro no arranque algún día, que por supuesto nunca sucede.
Siguiente. Esta imagen, por cierto, estamos empezando el capítulo 11, así que este es el tercer capítulo y, por cierto, no todas las clases eran capítulos separados, algunas clases tomaron más de una clase, pero hicimos el capítulo 11. El capítulo 11 se llama Investigación de un primer inicio y un final para las cosas. ¿Existe un primer inicio y existe un final para las cosas? Cuando le preguntaron al señor Buda, ¿el universo tiene... ¿Sansara tuvo un inicio? ¿Sansara tiene un final? ¿Qué dijo él? ¿Qué dices? Bueno, sí, pero... ¿Cuál era la pregunta? Ellos no dijeron, está ahí. Ellos dijeron, sí, ¿es evidente para ti? Ngumpa, ¿es evidente para ti? Y entonces esta imagen está destinada a describir... Bueno, si me preguntas, ¿todo tiene un inicio? Puedo responderte en dos niveles. Si tú me preguntas, ¿todo tiene un inicio? Yo puedo responderte en dos niveles. En el nivel obvio, puedo decir que no, porque todo tiene una causa. Por lo tanto, no hay un inicio para todo. En un nivel más profundo, ¿por qué creemos que algo inicia? ¿Cuándo inició esta clase? Hace unos 100 años. ¿Cuándo inició esta clase? Cuando se abren las semillas en tu mente, esta clase, en un nivel más profundo, esta clase no tuvo un inicio. La clase no empezó. Tus semillas se abrieron, ¿entiendes? No me preguntes si empezó la clase. No me preguntes algo como ¿hace cuánto empezó la clase? ¿Te diste cuenta de que no estoy usando más el temporizador? No me importa. No me preguntes cuánto inició la clase. No me importa. La clase inició cuando tus semillas se abrieron. Puedes responder a tu propia pregunta. No me preguntes cuántos minutos pasaron. Esa no es la respuesta. Por eso Buda, cuando le hicieron esta pregunta originalmente, dijo, ¿cuál fue su primera respuesta a esta pregunta? Lungmatan. Bueno, eso significa que él se niega a responder. No hagas preguntas tontas. Hey, Geshe-la, ¿a qué hora inició la clase? ¿Hace cuántos minutos inició la clase? No me hagas una pregunta tonta. ¿Por qué esta pregunta es tonta? Contestó cuando sus semillas se abrieron, ¿entendiste? No me culpes a mí, tú creaste la clase. Es tu problema. Si dura demasiado, es tu culpa. Ve al baño y grítale ahí al espejo. Eso es de DCI. Probablemente tenga que pagar una comisión a DCI ahora. Muy bien, es broma. ¿Qué sigue? Esto fue descrito como la diferencia entre hacer algo de la nada y hacer algo de algo. Todo es artificial. El mundo es artificial. Nada es real. ¿Qué parte del mundo es artificial? Todo. Entonces, ¿está vacío? Sí. ¿Acaso existe? Sí. ¿Es real? Bueno, sí. Quiero decir, sal y párate frente a un carro y me dices qué pasa. Sigue rompiéndote. Pero en un sentido no es real. Sino que viene de ti. Y por cierto, seguimos en el capítulo 11 tratando de ver si algo comenzó o algo se detuvo. Entonces, ¿es artificial? Sí. ¿Ocurrió? No. ¿Vino de ti? Sí. ¿Entienden? Muy bien, vamos al siguiente. Ahora vamos al capítulo 12, el cual recordaré que, como les recordaré, fue una investigación de si el sufrimiento fue creado por sufrimiento o por alguna otra cosa. Y entonces, el título del capítulo puede leerse diferente. ¿Fue el sufrimiento en tu vida creado por ti o por alguien más? Los problemas de tu vida son tu culpa o culpa de tu esposo o de tu esposa. Los problemas de tu vida son creados por ti o por otra persona. O puedes decir el sufrimiento causa sufrimiento o el sufrimiento causa o el no sufrimiento causa sufrimiento. Hay dos formas de leer el título del capítulo.
Y tenemos 4 posibilidades. Número 1. Y por cierto, estos están representando 4 escuelas distintas del pensamiento antiguo y así es como comenzamos este capítulo. ¿De dónde viene el sufrimiento? Número 1. ¿Acaso el sufrimiento se causó a sí mismo, lo cual es la posición Sankhya? ¿Acaso Dios creó el sufrimiento? Segunda postura. ¿El sufrimiento es causado por algo que no sea Michael? Cuando Michael toca un cactus y le duele, ¿acaso algo fuera de Michael lastimó a Michael? Sí, se podría decir eso. Fueron ambos, tanto Dios como algo más. Los jainistas dicen eso. Hay una religión en la India que dice eso. Y entonces, ¿simplemente sucedió y nadie hizo que sucediera? Esa es una posición de los Charvakas, que es una escuela de la antigua India, que no creen en el karma. Entonces, estas son 4 posibilidades. Nosotros habitualmente decimos que el sufrimiento es causado por algo que no sea yo. Como el cactus me lastimó el dedo. Vamos al siguiente. Ahora, este casi es el único argumento normal que permití en esta clase de todo el curso. Este es un argumento normal. Si yo te digo, el sufrimiento de este empleado está siendo causado por otra persona o por ti, ¿cuál es tu respuesta? O por él, ¿cuál es tu respuesta? El empleado está sufriendo. Si alguna vez has sido empleado en una gran empresa, pasas por esto como todos los días. ¿Quién le causó problemas al empleado? ¿Quién está lastimando al empleado? Él mismo. Eso es todo. Intenté poner una cosa normal en el... Parece que el jefe está lastimando al empleado. Hay 2 famosos problemas en la vida. Uno es cómo te trata tu jefe y otro es cómo te trata tu cónyuge. Solo hay 2. Los niños son probablemente un subconjunto de los cónyuges. Y esto es tan común si has trabajado en una gran empresa. Alguien te grita, alguien te lastima. ¿Y quién te está lastimando? ¿Él se está lastimando a sí mismo o está siendo lastimado por alguien más? Por sí mismo. Él está siendo lastimado por él mismo. Eso es fácil. Esa fue una pregunta normal. Muy bien, vamos al capítulo 13. Y el capítulo 13 se llamó Una investigación de factores. Y lo que la pregunta que debiste haberte hecho fue, ¿por qué enseñaron este capítulo? Además de qué capítulo. Vamos, el primer capítulo. El primer capítulo se llamó Una investigación de condiciones, causas y condiciones. Y ahora, 13 capítulos después, ¿están usando lo mismo? ¿Factores? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Este capítulo debería haber sido llamado Una investigación de... En la imagen está una pista. Real e irreal. Sí, falso y real. O una investigación de la ilusión. Ese sería un mejor nombre para este capítulo. Es realmente una investigación de la ilusión. Ahora, debo preguntarlo. Bueno, vamos a usar este. Usen este, el primero. El del bolso, el del bolso. ¿Es real o no? Sí, es real, pero es falso. Es real, pero es falso. No, es falso, pero es real. Es falso, pero es real. ¿Qué quiero decir? Es falso. Sí, es un Gucci falso, pero aún puedes llevar tu billetera en él. ¿Ok? ¿Entendido? Falso real. No. No, perdón. ¿Verdadero o falso? ¿Eso es lo que parece? No. ¿Puede funcionar? Sí. ¿Es el mundo lo que parece? No. ¿Funciona? Sí. Y si no me crees, párate frente a un carro y dime qué pasa. El acero ilusorio en el parachoques rompe tu ilusoria pierna, sí. Ok, no estamos diciendo que nada importa y que nada es real. Ahora el otro chico dice, mira,
Las hojas cambian en el otoño. El color de las hojas cambia cuando llega el otoño. Las hojas cambian de verde a amarillo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿estaban verdes para empezar? Sí. Entonces, ¿tenían una identidad cuando empezamos? ¿Cuando empezaron? ¿Eran verdes? ¿Las hojas verdes son verdes? Sí, entonces tienen una naturaleza, son verdes. Si no tuvieran una naturaleza verde, ¿cómo podrían cambiar a otro color? Si el verde no estuviera en ellas, ¿cómo podrían volverse amarillas? ¿Entienden? Esta es una pregunta buena, justa. Si no fueran verdes en sí mismas, ¿por qué dices que se pusieron amarillas? ¿Ok? Muy bien, ahora aquí está el siguiente argumento. Por cierto, decimos que si fueran verdes, nunca habrían cambiado a amarillo. Y eso es todo. Tu argumento prueba que estás equivocado. Muy bien. $100 por esta. $100 por esta. Es una difícil. Les daré una pista. Tiene que ver con la vacuidad. Vamos, piénsenlo. ¿Les conté un chiste sobre el abad del monasterio? ¿Les conté esta historia? No, esa es otra. Supongo que me olvidé de contarles esta historia. ¿Qué es Galle? Galle es el final del retiro de verano, así que durante 3 meses en el verano, se supone que todas las personas ordenadas se quedan en su mayoría en el interior. ¿Por qué? Para que no pises bichos. Entonces en la India, en el monzón de verano y después del monzón, hay millones de bichos por ahí. Si das un paso en cualquier parte, matarás muchos animales. Por lo tanto, en general intentas quedarte en casa. Es como un virus. ¿Cómo lo dices? Encierro. En general tratan de quedarse en casa. Es más seguro, no salgas. Si puedes evitarlo, no salgas. Eso es un retiro de verano. Galle significa que entonces se te permite salir y es como hoy en día en Arizona. Todos salieron. Todos salieron. Pero no puedes ni conseguir una reservación de un restaurante para esta semana, olvídalo. Por eso tenemos que tocar nuestro propio rock and roll para, para que la gente salga. Y en el monasterio puedes jugar juegos durante una semana. Y puedes prender el radio, puedes jugar juegos de mesa, puedes jugar fútbol, puedes jugar juegos en el tablero, puedes jugar a carambola, que es muy popular, y puedes prender el radio. Ahora, el milagro es que de repente todo el mundo tiene un radio. Realmente es un milagro. Entonces, recuerdo, la broma que me gusta contar es que yo tenía un pequeño problema con uno de los ex abades, con un abad que ahora ya falleció. Tuvimos algunos desacuerdos sobre si todos los monjes merecen agua o no. Y yo pagué por el sistema de agua y lo construí. Y de todos modos, a- así es como me convertí en su mejor amigo. Fui a su cuarto para tener una discusión con él y fue Galle. Aquí está este abad muy rígido, sentado en el piso, desparramado con su túnica por todas partes y está jugando un juego de mesa con uno de los monjes jóvenes. Y yo estoy como... Salió de mi boca. Mela Chushurna. Digan Mela. Perdón, Chula. Meshona. Decare. Chula. Meshona. Decay. ¿Qué diablos? Si el agua se incendia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vas a apagar? ¿Entiendes? Si el chico a cargo de asegurarse que los niños no jueguen en el monasterio está jugando un juego con uno de los niños, entonces, ¿a quién voy a llamar para denunciarlo? Es él. Eso realmente me hizo popular con este tipo. ¿Por qué mencioné esto?
Cuanto más viejo te haces, más fuerza tienes, ¿verdad? Te daré una pista, se trata de vacuidad. Mejor te lo digo, si no, nunca vamos a terminar la clase. Si eres budista y si estás estudiando la vacuidad, y mientras estudias la vacuidad, tienes el instinto de que la vacuidad viene de su propio lado, has destruido el único antídoto en el mundo. Un budista educado erróneamente es más peligroso que nadie. Un budista educado de manera equivocada es algo verdaderamente peligroso. Un budista usando mantras que no entiende por qué funcionan, el mantra es muy peligroso, porque anda por ahí vendiendo algo que no funciona. Es como una persona que vende extintores que no funcionan. ¿Qué podría ser más cínico que vender extintores que sabes que no funcionan? ¿Qué podría ser más cruel que vender 100 extintores? Luego el lugar se incendia y no funcionan. Entonces, en cierto modo, debemos educarnos sobre lo que realmente es la vacuidad. Porque si vas a entender incorrectamente la vacuidad, nunca funcionará para ti. Y entonces siempre sufrirás, ¿entendido? Y lo mismo con los mantras. ¡Yay! Si el agua se incendia, si la vacuidad es autoexistente, si piensas que la vacuidad es autoexistente, entonces tenemos un problema. Entonces no podemos arreglar nada. ¿Entendido? No, muy bien. No sé si recuerdan no recuerdo si realmente lo concreté. Creo que nos saltamos algunas imágenes. ¿Verdad, Pachi? Lo siento. Bueno, estamos en estamos en un nuevo capítulo 14 sobre Sansarga. Mi experiencia en sánscrito se fue al baño. A mi experta en sánscrito se fue al baño. ¿Qué es Sansarga? Significa contacto entre cosas. ¿Cómo se tocan las cosas? Y se siente ciertamente como que mucho de Nagarjuna depende de esta pregunta. ¿Puede algo tocar otra cosa? Y te diré lo que Nagarjuna diría sobre esta imagen. Si quieres mucho dinero, lo suficiente como para lastimar a alguien para conseguirlo, no puedes tocar el dinero. Si quieres dinero de una manera tan mala como para competir con alguien para conseguir el dinero, entonces nunca tocarás. El dinero no puede tocar tu mano. ¿Eso significa que no puedes sostener dinero? No, solo significa que el dinero es irreal. ¿Por qué? Porque parece que lo obtuviste tomándolo, pero no lo hiciste. Lo obtuviste por ser generoso. Lo obtuviste haciendo una donación al Club de Oro la semana pasada. Y el dinero que crees que robaste no es el dinero que robaste. Este es el dinero que obtuviste porque donaste la semana pasada, ¿entendido? Ella no tiene nada de dinero en sus manos. Porque cree que vino de robarlo. Pero no puede ser. Siguiente. ¿Cuál fue esta lección, chicos? ¿Recuerdan? Sí, pero ¿en qué contexto? Sí. ¿Puedes reconocer qué? Sí, sin una persona alta. Y la respuesta budista es sí, porque viene de tu mente. Como escuché la extraña explicación de budistas estadounidenses no entrenados que dicen, oh, el budismo se trata de... De hecho, alguien escribió un libro al respecto. El budismo es todo acerca de la comparación. ¿Cómo lo llaman? No puedes ver... Corto viene de largo. Básicamente estaba diciendo que todo es dependencia. Originación dependiente significa que no puedes reconocer corto hasta que tengas largo y eso es completamente falso. Buda nunca dijo algo como eso. De hecho, el Buda diría lo contrario, que es... Puedes pensar que algo es largo sin algo que sea corto porque viene de tu mente. Eso es todo. No depende de dos objetos externos comparándolos. No es de ahí de donde viene lo corto. Lo corto viene de tu mente. Puedes tener muchos cortos sin altos. Por todos lados.
Muy bien. Y puedes encontrar esos libros, es increíble. Muy bien. Muy bien, siguiente. No sé si se acuerdan, pero volvamos al ejemplo más sencillo. Hay una parte del camino que ya has caminado, hay una parte del camino al que aún no has llegado y luego hay una parte del camino entre estos dos. La parte del camino. Por cierto, este capítulo trata sobre Sansarga, lo que significa contacto. ¿Puede la parte del camino que ya caminaste alguna vez hacer contacto con la parte del camino por la cual vas a caminar? No pueden. A menos que no mires tan de cerca. Y ese es un principio budista. A menos que no mires muy de cerca. Matak Machepa, digan. Matak Machepa. Sin investigación, sin comprobar. Quiero decir, si estás preocupado, si intentas conducir de regreso a Rimrock esta tarde para dormir la siesta a tiempo, y te sientas ahí, te preocupas por qué parte del camino ya condujiste, qué parte del camino no condujiste, vas a tener un accidente automovilístico, nunca vas a llegar a casa. Hay momentos apropiados en nuestras vidas cuando deberías conducir nada más a casa y no preocuparte por dónde estás. Vas a, vas a tener un accidente automovilístico. Esto se llama Matak Machepa. La parte del camino a Rimrock que ya conduje. ¿Alguna vez se cruzaron? Ese es el punto. ¿Alguna vez la parte de la carretera que todavía no he conducido? Mira, hay momentos en la vida que no te quieres preocupar por ellos. Simplemente no llegues al tráfico en las vacaciones de Pascua y no choques contra nada. Cuando llegues a casa antes de tu siesta puedes pensarlo. Matak Machepa significa ¿se cruzan? Sí, si no miras demasiado cerca. Si no lo miras de cerca. Principio budista muy famoso. ¿Debería ser mi mantra o no debería ser mi mantra? Mira, relájate y haz tu mantra. Pero no funcionan. Sí que no, sé que no funcionan, pero van a funcionar. Solo sé amable con la gente y tu mantra va a funcionar. Ah, está bien. No tengo que dejar de hacer mis mantras. Geshe-la nunca dijo no hagas mantras. Geshe-la dijo haz mantras con sabiduría y entonces van a funcionar. Pero si no tengo sabiduría, ¿puedo seguir haciendo mis mantras? Sí. ¿Me ayudará? Sí, tu intención es muy poderosa. Adelante, sigue, pero luego intenta estudiar por qué funcionan, lo cual es este libro. Muy bien, por cierto, este es el libro más famoso sobre por qué los mantras funcionan. De hecho, el autor fue el, el, tan, el tántrica más alto en la historia de la India. ¡Duh! Quizá haya una conexión. 8,000 páginas de libros sobre sus ideas de Tantra. Tal vez sabía de lo que estaba hablando. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente imagen? Cuéntenme una historia, alguien. Sí, ahora cuéntenme esta historia. Vamos, vamos. No me hagan repetir la historia. Sí, Geshe-la solía ser el chofer de su lama por 20 años, todos los meses. Sí, paramos en Howard Johnson, junto al puente de Delaware. Probablemente vamos a tener que poner una placa ahí. Y Rinpoche decía, dile a la dama que no quiero esa crema artificial. O sea, si es creada, no es natural. Estamos creando el mundo. Es muy similar a la crema en polvo, a diferencia de la crema real. ¿Funciona? Bueno, esa sí es una buena pregunta. Siguiente imagen. Por cierto, hemos pasado al capítulo 15, que se llama Una investigación de Rangshin. Por $100, Tim, dame una buena traducción de Rangshin en este caso. Lo que significa que no es la traducción que normalmente conoces. No es... Ay, casi lo digo por ti. No es en este caso naturaleza. Quiero decir, hay una mejor palabra que podrías usar. Bueno, ¿qué hay en la naturaleza autoexistente? Dime la palabra. Encontremos una palabra mejor. De hecho, voy a cambiar mi traducción. Bueno, identidad. Las cosas tienen identidad, tienen una identidad natural. Y el primer ejemplo que tenemos es alguien que me explique el ejemplo.
Por cierto, ¿esta es la última imagen? No, aún tenemos algunas. ¿Qué está pasando aquí? Dos formas de caer en la cocina. Cuando estás teniendo una discusión con tu marido, hay dos extremos en los que puedes caer. El primero, que es en el que todos caen. ¿Cuál es el malentendido más común cuando estás teniendo una discusión con tu marido? No viene de mí. No sé qué le pasa hoy. Tiene hambre, tuvo un mal día, hubo mucho tráfico. Inventamos todas estas razones de por qué está siendo malo contigo. Ese es un extremo. Viene de su propio lado. Ahora, en el segundo extremo, solo caen budistas mal entrenados. Sí, si él no viene de su propio lado, siempre tienes que decir sí. Si él no viene de su propio lado, entonces él no existe. Maya, ilusión, él no está ahí. Si el mantra no existe de la forma en que pensé que existía, no hay mantra. Si el mantra no funciona de la forma en que pensé que lo hacía, no hay mantra. Así es como caes por ambos bordes del puente. ¿Cuál es la actitud correcta sobre el mantra? Funciona, sí funciona, pero solo si intenté proteger la vida. Si yo trato de proteger la vida, sí, lo cargué como una engrapadora. Muy bien, buenas respuestas. Vamos, ya casi terminamos, aguanten. El próximo capítulo es el 16, por cierto. Solo llegaremos al 17 y terminamos. ¡Yay! Se llama Una investigación de la esclavitud y libertad de la esclavitud. Encadenado y rompiendo las cadenas. Como Schwarzenegger. Y esta imagen se llama quitarle las esposas a un nadie. Y significa ¿quién está encadenado a qué? Sí, yo estoy encadenado a... sí, bien. O mi cuerpo y mi mente. Estoy encadenado a un cuerpo mortal. A medida que envejeces se vuelve serio. Cuando eres joven está bien, pero cuando ya estás después como el cuerpo se está cayendo a pedazos y luego te das cuenta de que estás encadenado a él, no puedes alejarte de él. Y tu mente también está encadenada a tu mente. Y ninguno está sano. Están colapsando. Y no puedes escapar, estás encadenado a ellos. Entonces, Nagarjuna dice, no. A lo que piensas que estás encadenado no es real. Estás encadenado a algo que tú produces. Estás encadenado a algo que tú estás viendo envejecer, porque no cuidaste de tus semillas. Así que cuida tus semillas y ya no estarás encadenado. ¿Ok? ¿Entendido? Eso es libertad de la esclavitud. Siguiente, chicos. Este es el capítulo 17. Sí, alcanzamos el último capítulo, el capítulo de la investigación de karma, el cual es un capítulo largo. Pasamos un par de clases en esto. ¿2 o 3 clases? Entonces, esto representa Chetna y Chetayutva. Sí, karma en forma de... Sí, karma en forma de intención y luego lo que hiciste, ya sea buena o mala intención. Entonces, cuando Buda enseñó el karma, es interesante. Yo creo que Nagarjuna habla primero sobre el karma en el contexto de pensar y hacer lo que pensabas hacer. Él no dice 10 tipos de acciones o algo así, él dice, todo el karma se divide en lo que estás pensando y lo que pensaste hacer. Lo cual es muy... ¿De qué escuela? Abhidharma. ¿Por qué está tan concentrado en el Abhidharma? Las otras escuelas aún no existían. ¿Ok? Aún no existía la escuela solamente, aún no había Sautrántica. Él es muy antiguo, estas cosas son antiguas. Este material tiene 2000 años de antigüedad. El hecho de que puedas leerlo después de 100 generaciones, eso es algo. Esto dice algo sobre el linaje. El linaje se ha mantenido y es muy hermoso.
Normalmente no puedes hablar ni con tus padres. No, me refiero a multiplicar eso por 100. Es un milagro que nosotros podamos leer esto. Realmente dice algo sobre el linaje. Dice, al- dice algo sobre la función del linaje. Lo mantuvo por 2000 años. Es increíble. Muy bien. Dos tipos de karma: pensar y lo que el pensamiento te inspira a hacer. Siguiente. $100. Alguien me diga por qué esto es relevante. $100. Dios, estoy regalando tanto dinero y ustedes no están emocionados. Siguen como... A ver, dilo otra vez. Esta es una buena suposición, pero está mal. ¿Qué tema estaba sucediendo en este capítulo que podría mostrarse en esta imagen? ¿Qué es esta foto? ¿Qué está pasando? Es una sala de espera. Sí, bien. $100 para el joven. Estás ganando mucho dinero hoy. Sí, ¿dónde se está quedando el karma hasta que florece? Para ganar los $100 ahora. Si el karma fuera... Hay, si el karma fuera... Hay dos problemas. Si fuera... Si fuera no cambiante... Sí, no podría producir nada. Y si fuera cambiante... Si estuviera entrando y saliendo de la existencia, entonces pudiera sostener, cómo podría madurar? ¿Cómo espera el karma hasta que se abra? Eso es un gran tema. Y esto te ayuda a responder esta pregunta por $100. La siguiente imagen ayuda a responder a la pregunta. Chumisawa. $100. ¿Qué significa? Sí, pero ¿qué significa? Resuélvelo y luego puedes compartir el dinero. Debes tener un chumisawa, debes tener este contrato. ¿Qué dice el contrato? No te vayas o algo así. No te vayas. No te vayas. ¿Qué es lo que no se va? El karma se queda contigo hasta que florece, hasta que se abra. Hay un acuerdo contractual entre tú y tu karma. Tan pronto como hagas... ¿Cuántas cosas? Cualquier cosa. Tan pronto como hagas cualquier cosa, obtienes un correspondiente no te vayas. Olvidé cómo lo llamamos. Tan pronto como que te hurgues la nariz, hiciste como 10 no te vayas. ¿Ok? Y se quedan contigo. Y te ayudan a explicar por qué el karma, ya sea si cambia o no cambia, se queda contigo porque hay pegamento. Es un pegamento, es un acuerdo contractual entre tú y tus semillas kármicas. Quédate conmigo hasta que te abras, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Escribamos un contrato. Está bien. Escribes un contrato con tu karma y se queda contigo hasta que se abra. Siguiente foto. Algo podrido hace algo podrido. Tiene que ver con la primera verdad del área y la segunda verdad del área. La segunda verdad del área tiene dos partes. La primera verdad del área es la verdad del sufrimiento. El dinero está bajando, bajando, bajando. Hay dos partes, karma y... Sí, karma y emociones negativas. Si la causa es mala, entonces el resultado es malo. Si la manzana, ¿ok? Si la manzana está podrida, entonces la tarta de manzana, ¿qué haces con eso? Va a tener mal sabor. ¿Qué significa eso? Si el karma y las emociones negativas son
impuras significa... Muy bien, autoexistente. ¿Cómo podrían hacer una? Sí, ¿cómo podrían hacer un resultado puro? ¿Cómo podrías obtener un resultado cambiante de una acción no cambiante? ¿Ok? Si la acción no estuviera vacía, entonces la acción sería... Si la acción tuviera identidad, entonces no podría cambiar. Y si todavía hiciera un resultado, la vida sería rara. Entonces deberías tener mucho cuidado porque los resultados aparecerían sin hacer nada. E incluso en el mundo normal se quejarían si obtienes sandía. No, lechuga creciendo por todo el patio que tú no plantaste. Incluso en el mundo normal la gente diría que eso es raro, ¿entiendes? Muy bien. Creo que tenemos una imagen más. No, ¿esa es la última foto? Ah, sí, ¿no hicimos lo último? ¿No hicimos la imagen de la película? Hagámoslo, lo explicaré y terminaremos el día. Muy bien. Esto... Muy bien. Ok, pueden ganar algo de dinero aquí. $300. Última cosa. Última parte del curso. Luego somos libres. Entonces el abuelo puede irse a su casa y tomar una siesta o tener 20 reuniones. Por $300. Te diré de qué se trataba la imagen. La imagen era de... ¿Te das cuenta que esta imagen era... ¿Cómo lo llamamos? ¿Un guión? Sí, la imagen no es real. Alguien le pagó a alguien para que viniera y se parara ahí. Así podrían tomar una foto de ellos haciendo una película. Entonces, todo es falso. Esta foto es falsa. Alguien le pagó a alguien para fingir que estaban haciendo una película y la película también es fingida. ¿Entiendes? ¿No es una imagen ingeniosa? Vamos, denme algo de crédito. Escuchen, esto no es una imagen de personas haciendo una película. Todo es falso. Alguien les pagó para venir y pararse ahí. Tomaron una foto, me cobraron $5 por esa foto. ¿Por qué es falsa? Es una foto falsa de alguien haciendo una foto falsa. Por $300, dime la conexión con la última parte de lo que estudiamos. ¿Qué fue lo último de lo que hablamos en la última clase? Sí, pero ¿cuál fue el ejemplo? Ah, es una manzana diferente. Vaya, esto es un periodo de retención corto. ¿De qué manzana estábamos hablando en la última clase? Al final de la última clase. Repítelo. No. ¿De qué manzana estábamos hablando? Estábamos hablando del manzano. Manzano. Sí, sigue. Vas a ganar $300. Sigue. Había un árbol emanado por... ¿Es el Buda? No. No es realmente Buda porque no puedes escalar Buda y coger su árbol. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo el árbol? Hizo una manzana. ¿Y qué hizo la manzana? Hizo un gusano. ¿Cuántos árboles reales, manzanas y gusanos hay? 0. ¿Por qué es tan relevante para discutir el karma? Ya tienes $300, pero alguien puede ayudarte. ¿Por qué estamos hablando de eso? El otro tipo dijo, mira, si es falso, no es karma. Y el resultado. Y nosotros dijimos, todos los resultados de los karmas son falsos. Vamos, ¿me estás diciéndome que Buda puede emanar? Eso también es falso, pero es real, ¿no? Puedes trepar el árbol, puedes comer la manzana, por eso el gusano está ahí. ¿Qué representa el árbol, la manzana y el gusano en el karma? En el karma. ¿Cuáles son las 3 cosas que suceden en el karma similar al camino por el que no has caminado, similar al camino que ya caminaste, similar a la línea imposible entre ellos?
Alguien hace algo, eh, continúa y luego se abre, ¿entendido? Genial, todo es irreal, pero lo puedes utilizar. Todo es irreal, pero puedes usarlo. Eso es todo. Cuando haces el mantra del Buda de la medicina y causas y curas el cáncer de alguien, es totalmente posible, pero solo si está vacío. Solo si la energía del mantra viene de salvar la vida, de respetar toda la vida en este planeta. Entonces le das poder al mantra. Y luego el mantra puede curar el cáncer de alguien. Pero si no entiendes eso, entonces el mantra es algo así como una casa de papel o algo así. Está ahí, pero no está. Buena suerte si quieres mantener la lluvia, mantenerte fuera de la lluvia o algo así. Entiende que un mantra está vacío y tienes que poner tu karma en él y luego funcionará. Entonces, no puedes sentarte y hacer mantras sin intentar salvar el medio ambiente. Quiero decir, esa es una forma sencilla de ayudar a 80,000 millones de criaturas vivientes, ¿correcto? Planta un árbol, luego haz tus mantras. ¡Yay! Ese sería un árbol real. Ok, así que gracias por venir al curso de Nagarjuna. Me gustaría agradecer a Tim porque, no lo sé, Dios mío. Él es realmente un maestro para hacer que se hagan las cosas. No sé cómo hace todas las cosas que hace. Es una especie de... Debe ser una emanación. Y Pau y Pachi, gracias por venir de México y ayudarnos a filmar. También lo hace divertido. Es mucho más divertido para mí si tengo más amigos aquí. Gracias, Rebeca, por venir también de Los Ángeles, por ayudar en todo este asunto con tu cinemática y habilidades fotográficas. Gracias, venerable Eli, por traerme hasta aquí y por pagar todas mis cuentas, especialmente mis apuestas con los estudiantes. Gracias, Gielse, por Diamond Mountain y por mantener este edificio en buen estado para que podamos tener estas clases aquí. Gracias a todos y Cristina Cásica por mantener todos nuestros estómagos llenos durante el rodaje. Entonces tenemos un gran equipo aquí y estoy muy agradecido. Muy agradecido. Y gracias, Choni Lama. Y gracias, John Brady, por salvar a Choni Lama. Luego los veo. Yay.